Cuando quieras. Dos experiencias has tenido hoy. La primera, subirte al camión de Albacete. Bueno, me he subido al camión de Albacete y ha sido toda una experiencia, evidentemente. Lo ves en la televisión y ya piensas que eso tiene que ser una locura, una barbaridad. Y efectivamente, aparte con un maestro como es Antonio Albacete, donde vas dentro del camión y da la sensación que los demás van lentos. Y es que él va muy rápido y frena muy tarde. Y es tremendo parar un camión de 5 toneladas como lo para él, ¿no? Bueno, es un maestro, ¿qué quieres que te diga? Para mí ha sido una experiencia inigualable. Y la otra sensación, has pasado de un tipo de asfalto a otro tipo de asfalto. Sí, bueno, a conducir un coche de la NASCAR es la primera vez que me meto en un circuito, sinceramente, alguna vez, pero yo solo, pero así con gente es la primera vez. Bueno, a la gente que corre en rally no le gusta tener coches alrededor, nos pone un poco nervioso. El coche es noble, es más blando de lo que parece mucho más duro, pero es más blando, se conduce bien. Pero es verdad también que al tener una rueda muy ancha, de mucho perfil, pues cuando se escapa, que normalmente al salir de curva, como no manejes bien el gas, se escapa, pues no te da tiempo a corregirlo, ¿no? Y sí que he tenido algún problemilla ahí, algún que otro trompo que he hecho. Bueno, he hecho 5, 6 o 7 vueltas, supongo que si hiciera 100 iría más rápido. ¿Camión, rally o circuito? No, yo soy de rally, soy de Suzuki y ahí es donde me desenvuelvo bien. Aquí en realidad pues estoy por una invitación. Siempre que cuentan conmigo pues trato de favorecer a todo el mundo y que dar la visibilidad posible al motor y al circuito de Cheste, donde siempre me han tratado muy bien. Y bueno, pues me han pedido que venga como un favor y no solamente es un favor, es que estoy agradecido de que cuente conmigo. Como valenciano, que venga los camiones y la NASCAR, supongo que será una pasada, ¿no? Sí, bueno, está claro, Valencia es una ciudad de motor y aquí es bienvenido todo el mundo que traiga algo de gasolina a la mano. ¿Vale?